Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va porque muchos dicen acelero y mi moto se ahoga o se para y no saben bien la causa. A mí me pasó ahora con esta. O sea, en un momento andaba bien, ¿no? Y bueno, empezó de repente a fallar. Y eso que hice como cuando uno compra una motosierra, una moto guadaña, motocicleta de dos tiempos, explosión, recomienda a la fábrica no someter a trabajo forzado, dejar regulando hasta que consuma un tanquecito de combustible. Eso sería el ablande del motor. Yo con las motos todas hago lo mismo. O les pongo un ventilador soplando al motor y las dejo regulando un poquitito más aceleradas, hasta que el motor se aliviane. Bueno, en este caso también pasó algo parecido. Yo la aceleraba y como que se ahogaba, parecía. Ese sonido. Y bueno, desarmé el carburador, lo limpié y la falla seguía. Entonces digo, bueno, ¿será que porque bujías viejas? El problema venía de la bujía. Me di cuenta cuando estaba en el motor estacionario también, para mejorar la chispa, limpié todos los terminales, todo lo que iba a masa, que estaba medio oxidadito, lo limpié y empecé a probar distintas bujías, hasta que con una tenía buena chispa. Con otra era una chispita finita como un cabello. Entonces tenemos que buscar la mejor chispa que tengamos en la bujía. Nosotros antes comprábamos bujías como comprar goma de mascar, caramelos, no valían nada, pero hoy en día están muy caras. Bueno, yo después recordé que una de estas era del motor estacionario, que tenía una chispa muy pobre. Y esta otra, en frío anda bien y en caliente anda mal. Puede pasar al revés también. Bueno, como me quedé sin bujía, antes yo, cuando hacía un motor nuevo, se cambiaba todo, rulemán, bujía, todo nuevo se ponía. Pero ahora con los precios que tienen, voy a aprovechar a gastar todas las bujías que tengo. En este caso, esta trae una bujía de rosca corta, ¿ven? Son roscas cortas. Son parecidas a las que llevan los automóviles, mismo paso de rosca y todo. Pero me quedé sin bujías de esto, porque una buena que tenía la puse en el motor estacionario. Entonces, ¿qué hago? Tengo bujía de rosca larga, como será así, ¿ven? De rosca larga. No lo voy a poner porque el pistón me va a tocar y se va a romper el pistón. Entonces, ¿qué hice? Le saqué las arandelas, la suplementé y la uso, la aprovecho hasta el final, ¿eh? Esta es una bujía de 3 electrodos. Bueno, aquí estas dos ya van a ir a la basura. Esta es una bujía de 3 electrodos, ¿ven? Es una bujía de 3 electrodos. Esta está muy tapado. La chispa salta muy oculta entre los electrodos. Entonces necesito que la chispa sea lo más visible posible. Lo mejor posible que esté a la vista, ¿no? Bueno, entonces le corté un electrodo, ¿eh? Para que la chispa salte hacia el costado y tenga mejor ignición, ¿sí? Para que detone mejor el combustible. Bueno, ahora la voy a colocar. Con una me hacía explosiones por el escape, y con la otra parecía que le faltaba combustible. Y el problema provenía de la bujía. A esta le puse tres bujías. No apretamos fuerte, ¿eh? Es aluminio, recordemos que es aluminio, ¿no? Vamos a conectar el cable. La verdad que quedó muy bien. La otra vez, viendo una que estaba original de fábrica, esta está más o menos, está levantando el doble de revoluciones que la normal. Y eso que tiene un combustible combustible común, combustible normal, pero ya es un combustible que ya tiene su tiempo, ya tiene unos 3 meses este combustible que tengo. O sea que es un combustible que no está bien explosivo, bien inflamable, ¿sí? Tengo que usar este tanquecito porque el tanque todavía no lo he lavado. Vamos a necesitar mucho queroseno, gasoil, algo para enjuagar bien todo. Vamos a poner poquito nada más, para no perder mucho tiempo. Este no tenía tapa, le puse un corchito, le hice un corte para que le entre aire, porque si no me hace vacío y no me va a bajar el combustible, ¿sí? Vamos a hacer estas mangueras.
es larga, pero uso de prueba, yo la tengo para prueba. Ahí está bajando, vamos a sacar la burbuja. Bueno, vamos a probar ponerla en marcha. Otra cosita más, muy importante, que yo dejé pasar por alto. Estaba roto acá el plástico de la turbinita, sería, que sopla el cilindro. Estaba roto acá. Pero yo pensé, bueno, aspira aire por aquí, lo va a soplar acá. No, no es así. Aspira por acá y me soplaba tanto por acá como por acá. Y claro, perdía la velocidad del aire para refrigerar. Entonces tuve que sellarlo. Lo sellé con una chapita de aluminio, que es muy moldeable, se acomoda bien. Entonces lo he moldeado. Acá hay una gotita. Ah, del carburador. Es nafta del carburador. Bueno. Entonces tuve que sellarlo, porque si no es lo mismo que nada, no me refrigera el cilindro. ¿Sí? Bueno. Ah, ya desconecté a ver. Bueno, está fría. Yo le pegué una acelerada ahora, que me perdone, ¿no? Le pegué una acelerada estando frío el motorcito. Está helado. Le pegué una buena acelerada, no hay que hacerlo, no es recomendable. Bueno, a ver si la cámara me toma acá unos saluditos que tengo pendientes. Ah, había alguien que era de un pueblo, una ciudad, ahora debe ser una ciudad, pero en aquella época era un pueblito, que yo recuerdo haber visto ese cartel de ese pueblo en el camino, pero no me acuerdo ahora. Ah, Malbrán, me suena mucho, pero no me recuerdo dónde lo vi. Yo me acuerdo haberlo visto pasando en la ruta, en una carretera, el cartel de Malbrán. Malbrán 5 kilómetros decía. No recuerdo bien dónde era. Bueno, esto es todo por ahora, espero que les sirva. Antes de meterse en cosas raras, vamos por lo más simple. Arranquemos primero por lo más económico, que es la bujía. Bueno, era económica, ahora son caras. Bueno, esto es todo por ahora y hasta la próxima.